¿Cuál es el sentido de tu vida? ¿Tu vida tiene un propósito? ¿O por qué sigues vivo en esta tierra? Cuando intentamos dar respuesta a estas preguntas es común caer en dos extremos. Por un lado está el pesimismo, la idea de que somos un accidente, de que estamos aquí por casualidad y que nuestra vida no tiene ningún propósito especial. El otro extremo es un optimismo demasiado exagerado, la idea de que somos tan especiales que nos aguarda un destino oculto, especial, y pasamos toda la vida esperándolo o buscándolo con ansiedad. Ese destino quizá pueda ser padre o ser madre, ser líder, ser profesionista, doctor, doctora, maestro, cualquier cosa que podamos pensar que le dé sentido a nuestra existencia, un propósito. Entonces nos surge una pregunta importante: ¿cuál de estas dos posturas está más cerca del contenido de la Biblia? Quizá lo que tengan muchos en mente es que la segunda. O sea, si Dios existe, entonces la vida del ser humano va hacia algún lugar. Tiene un propósito especial que Dios le ha asignado. O sea, la vida tiene sentido, no somos un accidente. Y creo que hasta ahí el razonamiento tiene fuerza. El problema surge cuando ese tipo de pensamiento o esa dirección de razonamiento se convierte en caricatura. Como que Dios tiene un propósito espectacular y un destino fabuloso para cada ser humano y tenemos que estarlo buscando como si fuera una meta oculta para sentir que nuestra vida tiene sentido o vale algo. La verdad es que esta forma de pensar puede llevarnos a la superficialidad y a la decepción, pues terminamos pensando que el sentido de nuestra vida, lo que le da valor a nuestra existencia, puede ser una profesión, o es un estado civil, o un logro personal meramente. Como si el sentido de nuestra vida fuera ser maestro, doctor o doctora, líder, o simple y sencillamente ser reconocido o admirado. Todas estas cosas pueden ser buenas, pero cuando las convertimos en el centro y fin último de nuestra existencia, la verdad es que el razonamiento y el propósito de nuestra vida se termina convirtiendo en una especie de egocentrismo. Por eso quiero explorar esta pregunta en un lugar muy específico de la Biblia, el concepto de imagen de Dios. Es decir, lo que significa la expresión bíblica: y creó Dios al hombre a su imagen. El concepto de imagen de Dios o imago Dei ha sido desarrollado por los siglos por teólogos alrededor de la historia, y alrededor de él hay demasiadas ideas y demasiado contenido que no necesariamente surge del contexto de Génesis 1. Con esto no quiero decir que todas estas explicaciones e ideas sean inútiles, pueden tener mucho valor en reflexiones teológicas más amplias, pero para poder entrar al texto necesitamos distinguir el mismo pasaje de las explicaciones posteriores que se han dado acerca de él. He preguntado a muchas personas qué creen que significa cuando la Biblia dice que el ser humano fue creado a imagen de Dios, y muchas de las respuestas tienen que ver con la semejanza con Dios, como si el punto principal fuera que el ser humano se parece a Dios en ciertos aspectos. Una de estas explicaciones comunes dice que así como Dios tiene mente, pensamientos, sentimientos y voluntad, el ser humano, al ser imagen suya, posee también las mismas facultades: pensamiento, sentimientos y voluntad. Como podrán darse cuenta, esta lectura se enfoca en las facultades que Dios tiene, y como el hombre es imagen, pues también las posee. Muy parecido a este último razonamiento encontramos otra explicación que se enfoca en la rectitud o la santidad, diciendo que así como Dios es recto y santo, el ser humano fue creado de esa manera. Obviamente antes de la caída, el ser humano fue creado en una condición moral de rectitud. También existe otra lectura que conecta la imagen de Dios con el concepto de Trinidad, y dice que así como Dios es trino, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, el ser humano tiene una condición tripartita. Por poner un ejemplo, se dice que el ser humano posee memoria, entendimiento y voluntad. Incluso se apela a ciertas frases del pasaje como el plural hagamos, cuando Dios dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, para indicar que el texto está apuntando a la naturaleza trinitaria de Dios. Y en realidad esto nos ayuda a decir algo importante. Estas interpretaciones inician con el concepto imagen de Dios, inician en el texto, pero luego echan mano de herramientas externas, de categorías externas para explicarlo. A veces se recurre a la filosofía, a la antropología posterior
o a debates teológicos que no tienen nada que ver en realidad con el texto. Y aunque estas interpretaciones puedan ser valiosas en una discusión teológica amplia, nuestra intención es un poquito más básica, es iniciar en el texto y permanecer lo más cerca que podamos de él. Entonces, si queremos entender, para empezar, en Génesis 1 qué significa imagen de Dios, lo que debemos hacer es buscar qué cosas en el pasaje, qué elementos en el pasaje le dan sentido a dicha expresión. Y creo que cuando uno comienza a leer, el primer detalle que salta a la vista es que quienes fueron creados a imagen de Dios son el hombre y la mujer, no solamente el varón. Génesis 1 dice que Dios creó al ser humano a su imagen, varón y hembra los creó, así que el concepto de imagen de Dios se refiere a la humanidad en general. Esto quiere decir que no es un privilegio masculino ni una característica reservada para solo una sección de la humanidad. En realidad, la humanidad entera aparece bajo esa dignidad. Luego aparece otro detalle y esto es súper enfático en el texto. Desde el comienzo de la creación de la vida se dice que lo creado, los seres vivos creados, fueron creados según su género, según su especie y según su naturaleza. Y esto no parece ser casualidad, o sea, el texto insiste en que los árboles, las aves, los animales marinos, los animales terrestres aparecen bajo su propio orden. Cada forma de vida queda bajo su propio tipo, según su género o especie. Pero cuando el relato llega al ser humano, esa fórmula se interrumpe. No se dice que el ser humano fue creado según su género o especie o naturaleza. Se dice algo diferente. Se dice que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Esta interrupción parece ser muy significativa en el pasaje. El ser humano comparte cosas con los demás seres vivos, vive en la tierra, tiene cuerpo, pero el relato decide definirlo no necesariamente por su especie o naturaleza como con los otros seres vivos, sino por su relación con Dios. Y aquí aparece un primer nivel de significado. La imagen de Dios distingue al ser humano del resto de la creación viva. Sí, el ser humano es una criatura, pero es una criatura con una vocación especial. Su identidad no queda reducida a lo biológico. Génesis 1 lo posiciona delante de Dios y delante del mundo con una dignidad y responsabilidades particulares. Ahora bien, si el ser humano es diferente del resto de la creación, ¿qué tan diferente es? ¿Ser imagen de Dios involucra que el ser humano es casi divino? La verdad es que estas preguntas sí son muy importantes porque la expresión imagen de Dios puede llegar a malinterpretarse. Por eso creo que vale la pena revisar las palabras que están detrás de imagen y semejanza en el idioma original. La expresión hebrea que está detrás de la palabra en español imagen puede significar figura, representación o figura representativa. Puede usarse incluso en imágenes concretas como estatuas o ídolos. Por su lado, la palabra hebrea detrás de semejanza puede significar similitud, modelo o forma parecida. Como ven, no son exactamente la misma palabra, pero en Génesis 1 parecen funcionar juntas como si fueran un paquete para expresar una misma sola idea. Por eso no me parece necesario ni correcto separar las dos ideas como si una hablara de una parte del ser humano y la otra de otra. Más bien ambas expresiones apuntan a una sola dirección, que el ser humano guarda una relación especial con Dios. Es imagen porque de alguna forma lo representa y semejante porque refleja algo sobre él. Pero esa representación tiene límites, es decir, el ser humano no es Dios, es imagen de Dios porque representa algo sobre Dios, mas no debe de sustituir a Dios. La criatura puede representar algo del Creador, pero eso no quiere decir que deja de ser criatura. Ahora, si ser imagen de Dios significa representar a Dios, la pregunta puede surgir muy natural. ¿Representar en qué sentido? Para entenderlo quizá podamos apelar a un dato histórico y cultural. En el antiguo cercano oriente, las estatuas e imágenes funcionaban como representaciones de la autoridad de los monarcas. Por ejemplo, imaginemos que yo soy rey y tengo un gran territorio bajo mi gobierno. Yo no puedo estar en todos los lugares a la vez, entonces lo que hago es voy a cada uno de esos lugares y pongo una estatua mía, pongo una imagen. Ahora, esa imagen va a ser mi representación en ese lugar. Tal vez no estoy yo ahí de manera física, pero estoy colocando una imagen ahí. Quizá ayudaría si pudiéramos ver el relato bíblico a la luz de esa imagen. Dios, como el rey, coloca una imagen suya en medio de su creación como señal de su autoridad.
No quiere decir que el hombre, por ser imagen de Dios, sea sustituto del rey, sino una representación de su gobierno. Entonces, hasta este punto tenemos tres ideas principales. La primera es que toda la humanidad es creada a imagen de Dios, no solamente el varón, sino hombre y mujer. Segundo, que la imagen de Dios distingue al ser humano del resto de la creación, es decir, el ser humano es creado diferente al resto de los seres vivos. Tercero, al ser creado a imagen de Dios, el ser humano representa algo de Dios sin necesariamente llegar a ser Dios o sustituirlo. ¿A qué apunta todo esto y qué relación tiene con el sentido y propósito de nuestras vidas? Bueno, todo converge en una idea tan sencilla que pareciera redundante. Ser imagen de Dios es ser humano. Como dije, esto puede sonar raro y redundante porque llevo hablando de humanidad todo el video. Pero ahí está justamente el punto. El ser humano fue creado para ser humano. Ese es su llamado, ese es su propósito. Sin importar la raza, el sexo, el éxito que podemos tener, un matrimonio, una profesión. Todos estamos bajo esa dignidad, todos estamos bajo el mismo llamados, ser humanos. Y aquí está lo interesante de todo esto, somos llamados exactamente a ser humanos, ni menos que humanos, ni más que humanos. Y aquí no me estoy refiriendo solamente a la dimensión biológica. En Génesis 1, ser imagen de Dios o ser humanos tiene una dimensión ética y relacional con acciones muy concretas. Justo después de señalar que Dios va a crear al ser humano a su imagen, habla específicamente de su misión. Fructificad, multiplicad, señorear, sojuzgar sobre la creación, sobre los demás seres vivos. Estos mandamientos ponen al hombre en una posición especial, le dan una vocación particular en medio de lo creado. Esto abre preguntas enormes. ¿Qué significa llenar la tierra? ¿Cómo se supone que debiéramos gobernar, señorear y sojuzgar? ¿Qué significa todo eso? Es decir, ¿esto significa control abusivo o se estará refiriendo a responsabilidad y cuidado? Esto es un dilema ético y exegético que creo que merece su propio espacio, así que lo dejaremos para otro video. Lo importante señalar aquí es que cuando la Biblia habla de imagen de Dios, no lo hace en términos de un destino especial individual o una meta personal de éxito o de profesión. Lo presenta como una vocación humana delante de Dios y de lo creado. Por eso cuando preguntamos por el sentido y propósito de la vida a partir de Génesis 1, la respuesta no comienza con descubre tu gran destino personal. Empieza con algo más básico y profundo. Vive como humano delante de Dios. Ese es el propósito que Génesis 1 pone sobre la humanidad. No somos especiales porque tengamos una familia perfecta, una profesión impresionante, un logro personal exitoso. Nuestra dignidad viene de haber sido creados exactamente como imagen de Dios. Aunque esto parezca muy fácil e intuitivo, o sea, alguien puede decir, o sea, yo ya soy humano, o sea, si el propósito de Dios es que yo sea humano, yo ya soy humano. El relato de Génesis presenta esto de una manera un poquito más compleja. El relato bíblico presenta la posibilidad de que el ser humano viva por debajo de su humanidad o por arriba de su humanidad. Los seres humanos podemos vivir reducidos a objetos, a violencia, a codicia o a miedo, o sencillamente hacia deshumanización hacia el otro. También podemos intentar vivir por arriba de nuestra humanidad al querer ocupar el lugar que Dios tiene, al definir el bien y el mal o querer controlar lo que nosotros no podemos controlar. En realidad estos extremos han sido tocados por los seres humanos, intentar ser más que humanos o intentar ser menos que humanos. Y en realidad esta tensión le da un sentido especial a todo el relato de la creación y de la caída del ser humano. Cómo esta tensión aparece naturalmente en el pasaje de Génesis 3 es algo que ya abordé en otro video, el cual te dejo en la descripción para que puedas ir a verlo después de terminar este. Por ahora termino con esta idea. Ser imagen de Dios en el texto de Génesis 1 es ser ni más ni menos que humanos delante de Dios y delante de la creación. Ahora voy a dejarlos con una pregunta para dialogar en los comentarios. Si nuestro llamado especial es a ser humanos, ¿qué es lo que realmente nos convierte en humanos? Me encantaría leerte. Si te interesa este contenido bíblico y quieres seguir aprendiendo a leer profundamente la Biblia y considerar esas preguntas que aparecen cuando consideramos seriamente el texto bíblico, te invito a que te suscribas y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros contenidos. También puedes dejar tu like y compartir este video con quien creas que puede interesarle esta conversación. Nos vemos en el siguiente video.